Bueno, mi nombre es Carlos Cabezas. Quizás algunos verán que hay cosas que ya se han dicho. Habíamos quedado en que cada uno tuviera sus temas pero desgraciadamente eso, cuando es algo tan circunscrito, a veces no se logra. Bien, yo no tengo una visión tan positiva como algunos de mis compañeros que me han precedido. Tampoco es una visión negativa, pero sí tengo una visión muy real de una persona que acababa de cumplir 8 años cuando triunfó la revolución de Fidel Castro. Como niño tuve experiencias que fueron únicas. Acudí al templo, se hacían manifestaciones contra la iglesia. En la puerta de mi casa había un calcomanía que decía: con Dios todo, sin Dios nada. De tal manera que estábamos, como se decía en Cuba, fichados de antemano. Un tío mío había sido senador o representante a la Cámara, Ramón Cabezas, y el 1 de enero del 59, nos cogió con una pancarta grande de Ramón Cabezas en el balcón de la casa. ¿Por qué comienzo así? Comienzo así porque nunca tuve la posibilidad de pensar de otra manera. Comienzo así porque cuando iba al catecismo me enseñaron que los discípulos del crucificado no podían esperar tener un fin peor que él. Teníamos que imitar a Jesús, el mismo fin que él tuvo, no más ni menos, pero el que él tuvo. Y esa concientización, aunque no lo crean, va siendo en los niños, después adolescente y joven, una resiedumbre de la cual uno no se puede apartar, aunque quisiera posteriormente. Aquí se ha hablado de la primera pastoral que se hizo por medio de los obispos cubanos, la cual fue acogida y apoyada por la población y por muchos que eran revolucionarios en ese momento. Pero la réplica del sabelotodo de Fidel Castro fue virulenta y fue muy fuerte contra la misma. Nosotros vemos que el episcopado cubano escribió una carta a Fidel Castro posteriormente en diciembre, advirtiendo que ante los atropellos y sin ninguna garantía de índole policial o legal, la iglesia en Cuba se convertiría en otra iglesia del silencio. Los obispos, cuando los miramos desde esta distancia, es más fácil criticarlos. Pero en ese momento parece que no vieron ningún tipo de esperanza y que lo único que se les ocurrió fue pasar a ser una iglesia del silencio, tal como lo afirmó después, posteriormente, el Monseñor Evelio Díaz Cía, que era arzobispo de La Habana, iglesia del silencio. Se habló de Monseñor Bosa. Monseñor Bosa, al triunfar la revolución, fue alguien que tenía esperanzas de que algo bueno ocurriera. Mención aparte, siempre me especialicé en lo que fue doctrina social de la Iglesia o enseñanzas sociales del magisterio eclesial. Cuando llegué aquí, en casa de mis padres, encontré un libro de Monseñor Bosa Masvidal con sus cartas pastorales. Señores, me quedé sorprendido, porque en ese momento en que él escribió eso, estaba entre los grandes pensadores sociales de la Iglesia Universal. Y vemos que Monseñor Bosa dijo que ningún buen cubano puede regatear hoy su esfuerzo, su cooperación en la reestructuración de una patria nueva. ¿Qué más apoyo podían esperar que ese? Dijo él que tenemos que estar mirando siempre al pasado, o mejor dicho,
Este mirar al pasado, a los grandes lineamientos que se nos presentaban como cubanos con el triunfo de esta revolución. Monseñor Bosa muy pronto se hace crítico de la situación para convertirse en un defensor de los derechos humanos y la libertad de la Iglesia. En un artículo que él publicó, dice: ¿es cristiana la revolución social que se está verificando en Cuba? Los católicos no estamos contra la revolución, a la que ayudamos enormemente, y queremos las grandes transformaciones sociales que Cuba necesita, pero no podemos querer ni apoyar el comunismo materialista y totalitario, que sería la negación más rotunda de los ideales por los que luchó y por los que murieron tantos cubanos. En otro artículo dijo que Martí soñó que se luchó por una Cuba libre, democrática y cristiana, y el comunismo quiere arrebatar al pueblo todas esas cosas, de acuerdo al pensamiento y lo que pensaba José Martí y soñaba. Así fue como Monseñor Bosa, junto a un nutrido grupo de sacerdotes cubanos y asimilados en Cuba porque eran extranjeros, fueron desterrados a la fuerza. Posteriormente les hablo de ese destierro. Monseñor Enrique Pérez Serantes, de quien se habló aquí también, fue a visitar a Batista junto a Monseñor Martín Villaverde, que era obispo de Matanzas, y le pidieron a Batista que renunciara. Por supuesto, todos conocemos la historia. Monseñor Pérez Serantes acogió a la revolución. Hay muchos mitos en torno a él, que si él fue el culpable de todo lo que ha pasado en Cuba porque le salvó la vida a Fidel Castro. Se la salvó a Fidel como si hubiera salvado a cualquiera, porque era un hombre de Dios y porque le habían pedido que intercediera por él. Y vemos que en esta acogida que hace a la revolución cubana, cuando Fidel Castro habla al pueblo de Santiago de Cuba, Monseñor Pérez Serantes manda a que se abran las puertas de la catedral para que Fidel pudiera contemplar al Santísimo desde donde estaba hablando. Vemos que tuvo pastorales muy interesantes. Acaba de entrar mi hija con mi nieta, así que bienvenidos. Una niña de 11 meses, así que este foro reúne a gente joven. Bien, tuvo unas pastorales, como mencionó Roberto, Roma o Moscú, no veo mi letra, y no parias ni traidores. Esto estuvo entre lo más destacado que él dijo. Monseñor Pérez Serantes no era un hombre al cual estaban acostumbrados muchos cubanos y muchos católicos. Él no era el sacerdote suave, era el sacerdote enérgico, era el obispo impetuoso, era el hombre de Dios, pero que no se amedrentaba con nada, ni sentía lo que era el miedo, al menos exteriormente, de la forma en que él se proyectó. Bien, también en esta época hay 3 casos de sacerdotes que me pidieron que mencionara en el día de hoy. Uno es el padre Guillermo Sardiñas. El padre Sardiñas era párroco en Isla de Pinos y le pidió permiso al cardenal Artiaga para ir a la Sierra Maestra como capellán. Artiaga se lo dio, pero también se le pidió permiso a Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba, quien le dio cartas divisorias para ejercer su sacerdocio en la Sierra Maestra. Vemos que la carta decía que era párroco in pectore, en el corazón. Bien, otro sacerdote
que llamó la atención. Vaya, en aquel momento a Sardiña cogió mucha fama porque después de la revolución andaba con su sotana verde olivo y con los grados de comandante encima, y fue párroco de Cristo Rey. Y quiero decirles que murió en paz y comunión con la iglesia. Nunca abandonó la iglesia, aunque era revolucionario y tenía sotana verde olivo. Otro sacerdote que llamó la atención en esta época fue el padre Germán Lenzi. Él tenía un hermano sacerdote que se llamaba José Lenzi. Lenzi era párroco de San Isidoro en Holguín. Era alguien que tenía problemas por la rebeldía que siempre sentía. Incluso se hablaba de suspensión. Suspensión es una pena del derecho canónico para con los sacerdotes. Él murió en paz y comunión con la iglesia, pero en el transcurso de su vida, él abandonó la iglesia de San Isidoro por un hecho que parece algo un poco fantasioso, y fue que un Cristo que había en San Isidoro se quemó, y él entendió con esto que tenía que irse, y se desentendió por completo de su parroquia. Él junto a otras personas fundaron Con la Cruz y Con la Patria. Eso sí lo recuerdo de niño, haberlo escuchado en mi casa. No sabía lo que era, pero lo había escuchado. Entre las personas que estuvieron junto a él estaba la señora Lula Horstesman con su esposo Pepilín Leiva y otros. Pero bien, el tercer sacerdote del cual me pidieron que hablara y que es el más fascinante, no por cosas negativas como Lenzi o un poco Sardiñas, sino por cosas muy positivas, fue el padre Miguel Ángel Loredo. Miguel Ángel Loredo había llegado a Cuba después de haber sido ordenado y estudiado en el extranjero. Él fue invitado a la parroquia mía cuando yo era niño por el padre Mariano Vivanco a predicar. Y recuerdo que yo tuve la misión de acompañarlo a coger la guagua cuando terminó su predicación. Pues bien, Loredo y otros sacerdotes en La Habana recibieron la visita de un ex seminarista que había estado con ellos en El Buen Pastor. Este hombre le decían Gerardito. Gerardito se le apareció a estos sacerdotes con el cuento de que él había quemado unas granjas de pollo en Pinar del Río, cosa que nunca se pudo verificar si era cierto o no. Pero el caso es que cuando el padre Loredo, que lo habían cogido preso siendo inocente, lo acusaban de haberle dado refugio en la iglesia de San Francisco, en La Habana Vieja, a Betancourt, aquel famoso, creo que era navegante de Cubana de Aviación, que había intentado desviar la nave hacia el exterior, pero el capitán de la nave lo engañó e hizo un giro que Betancourt no se dio cuenta y regresó al aeropuerto de Boyeros. Cuando Betancourt vio que era el aeropuerto de Boyeros, saltó del avión y se perdió. Hubo una búsqueda tremenda, y lo recuerdo, de Betancourt. Y recuerdo que en esa Semana Santa, en casi todas las iglesias de la diócesis de La Habana, hubo grupos de agentes de la seguridad del Estado, pero no ocultos, que se daban prácticamente a conocer, que denotaban su presencia en las esquinas de las parroquias, las horas que estaban ahí, que eran sustituidos por otros. Y los sacerdotes se preguntaban, ¿qué estará pasando? Pues bien, el lunes de Pascua, recuerdo que fui junto con el padre Mariano Vivanco a Santa María del Mar, a la playa, y en un momento en que fui al baño, escuché que habían tomado prisionero al padre Loredo, quien tenía escondido a Betancourt
en la iglesia de San Francisco. Enseguida se lo dije al padre Mariano, nos fuimos y nos enteramos más tarde de todo lo que ocurrió, un juicio falso donde estaban presentes el padre Serafín Ajuria, que también lo habían detenido, y el padre Loredo. A Betancur lo metieron en la sacristía de San Francisco las tropas del Ministerio del Interior, y no estaba ni Ajuria en ese momento, ni estaba Loredo ahí en ese momento. En el juicio, como estuvo presente Monseñor Saki, no pudieron condenar a Loredo ni a Serafín Ajuria por la acusación que ellos habían hecho. Y es en ese momento cuando el señor Gerardito se dio a conocer como miembro de la seguridad del Estado y acusó a Loredo de que, aunque no le había dado refugio a Betancur, él le había preguntado: padre, si Betancur le pide refugio, ¿usted se lo da? Y Loredo, la respuesta que le dio fue: la iglesia siempre ha sido santuario. Y condenaron a Loredo a 15 años por un crimen que no cometió, del cual cumplió 10 años. Pero Loredo había estado dando unas clases en la Anunciata, en la iglesia de Reina, y había sido muy popular. Qué casualidad que a Loredo lo sustituye el padre Petit, y a Petit lo llaman para el UMAP. Qué casualidad que Monseñor Azcárate, que no era bobo, dice: yo soy el que voy a continuar dando estas clases, para evitar esa seguidilla. Pues bien, en un minuto. Hablando del clero, vemos que hubo sacerdotes que fueron la Brigada 2506, el padre Tomás Macho, Segundo Gaceras, Arstencio Martínez, Cipriano Cabero y otros 4. Hubo sacerdotes presos: Miguel Ángel Loredo, un tal padre Panchito, del cual desconocemos su apellido, y el padre Daniel, que no sé si estuvo preso o detenido, que fue un... ¿Diga? Y el padre Fidalgo, de la causa de nosotros los de Cambrai, que fue párroco de Trinidad. ¿En qué época fue? El padre Fidalgo, de la orden franciscana. ¿En qué época? En el año 60. Mire eso, muy bien. Sacaron de tope de collante amarrado, y todos los militares decían: ¿quién es el cura? ¿Dónde está el cura? Y digo: yo soy el cura. Pues muy bien, lo corto porque si no, imagínense. Después llevaron al UMAP a Armando Martínez, a Jaime Ortega y a Alfredo Petit Berger, 3 sacerdotes. En el Covadonga expulsaron a 131 sacerdotes. 700 sacerdotes más o menos tenía Cuba. Unos 200 se quedaron y 500 salieron posteriormente o expulsados o votados. Había 2.400 religiosas y estas, la mayoría se fue del país. En el seminario San Carlos, en el 1966, llevaron, ya termino con esto, llevaron al UMAP a Joaquín Rodríguez, que está aquí presente, el señor Ángel Cabo, seminarista, Alfredo Abello, Eduardo Carballo y un tal Jesús de las Villas. En el Cobre, en el 67, llevaron al servicio militar a Santiago Mateus, Juan de Dios Hernández, José Pepín Álvarez, Carlos Chachi Bagadrón y Rodolfo Sánchez, junto a 7 más. Pero los mencionados fueron los que regresaron al cabo de los 3 años del seminario. Y en San Carlos, en esa misma fecha, me llevaron a mí. En San Carlos y San Ambrosio, en el 69, se llevaron a Norberto López, Ricardo Fernández, aquí presente, Ramón Suárez Porcari, Ramón Sardiña, Ramón Quintana y Troadio Hernández. Es una pena, pero el tiempo manda. Gracias.